Yeah, buenos días, ¿cómo están, amada iglesia? Una vez más, 10 de la mañana con 4 minutos, Espiral Radio 106.3 de FM, www.radiovoz.com.mx. Muy buenos días, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar detrás de estos micrófonos para alabar y bendecir tu santo nombre y aprender más de tu palabra. Muy buenos días, Loli Lolukis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pastor, pues aquí empezando una emisión más de Espiral Radio, esperando hayan tenido una excelente y muy bendecida semana. Yeah, y aquí también está con nosotros desde no sé dónde viene, pero viene de algún lugar, Jessie, la Jessie. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, excelente, estoy muy bien, muy bendecida y un gran abrazo y saludo a todos nuestros radioescuchas. Yeah. Yeah, eso es todo, y aquí con nosotros la elegancia hecha hombre, perfumado y peinado con toda la elegancia del mundo, señor Charlie Deck. Gracias, Pastor, aquí muy cómodo aquí, estando en Espiral Radio. Espero que sea de bendición este programa, sigue escuchando, no le cambies de canal. Un saludo para ti que nos está escuchando. Yeah, miren nada más, a ver tú di yeah, Lolita. Yeah. Eso, la voz más, como usted le quiera poner, de la radio. Bueno, vámonos con lo primero, señor, gracias, y vámonos con, ¿qué tenemos para hoy, hermana Loli Lolukis? Pues hoy, Pastor, tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de los orígenes de la danza. Tenemos invitados especiales que nos están acompañando a nuestro primer taller de danza. Y bueno, estamos muy contentos, muy expectantes de lo que va a pasar en este día. Y ahorita ya empezó, igual, y los que gusten todavía pueden alcanzarnos. Tiene pocos minutos de haber empezado, pero bueno, en nuestro programa de hoy tenemos la palabra del Señor, tenemos nuestro reportaje con Jessie, la Jessie, tenemos buenas canciones y bueno, nos van a hablar, el pastor Ronel Medina nos va a hablar acerca de los orígenes de la danza hebrea, Pastor. Y bueno, tenemos mucho ambiente y mucho ánimo en este día. Yeah. Eso es todo, y hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, el origen de la danza en hebreo. ¿Por qué? Porque es importante entender las raíces de todo lo que estamos haciendo para el Señor. Todo tiene una raíz, todo tiene un fundamento, y no nada más es hacer por hacer. Hay que entender y hay que hacerlo con pleno conocimiento y sabiendo específicamente el porqué de las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Así que vámonos con lo primero y vamos a escuchar la palabra del Señor en voz de la elegancia hecha hombre, el señor Charlie Deck. Gracias, Pastor, vámonos pues, un salmo de David, el Salmo 150, y dice: ¡Aleluya! Alaben a Dios en su lugar santísimo, alábenle en la bóveda celestial de su poder, alábenle por sus obras poderosas, alábenle por su grande santidad, alábenle con golpe de shofar, alábenle con arpa y lira, alábenle con panderos y danza, alábenle con flauta e instrumentos de cuerda y el órgano, alábenle con címbalos retumbantes, alábenle con címbalos retumbantes de júbilo, que todo lo que tenga aliento alabe al Señor. ¡Aleluya! ¡Yeah! ¡Aleluya! Así que todo lo que respira, alabe al Señor en esta mañana. Y bueno, vámonos con lo siguiente. Tenemos un pequeño reportaje acerca de la danza. Y bueno, vamos a escuchar qué nos trae Jessie, la Jessie. Preséntanos este reportaje que hiciste. Esta es una breve sinopsis de lo que veremos en el programa. Obviamente se va a tocar a muchos más grandes rasgos más adelante, pero esto te va a profundizar un poco más sobre los tipos de danza que hay. También tiene su psicología, también tiene su escala. Entonces, todos son pequeños detalles que tú tienes que conocer y sobre todo por qué es importante y por qué es considerado como arte. Yeah, así que no nos vamos a quedar más con las dudas y vámonos con esto que es la danza. ¡Yeah! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí. De tocino. Es un cerdo. Puedes ser un cerdo tú también. Sí. Hoy en Espiral Radio se va a poner sabroso. They call me Cuba Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Así es, prepara tus mejores melodías porque aprenderás más sobre la danza. ¿Estás listo? Child, things will get brighter. ¡Que venga con todo! ¿Qué haces? Concurso de baile. A ver quién gana. La danza es un arte que permite expresar y transmitir sentimientos y emociones a través de movimientos corporales acompañados regularmente con música. Estos movimientos son marcados con cierto compás o ritmo, como expresión de sentimientos individuales o símbolos de la cultura y la sociedad.
La danza es una forma de comunicación no verbal entre los seres humanos. Dentro de la danza existe la coreografía, misma que, de acuerdo con la Real Academia Española, es el arte de componer bailes, representar en el papel un baile por medio de signos, y al creador se le nombra como coreógrafo. En el deporte también se incorpora la danza como en la gimnasia, el patinaje artístico sobre hielo o ruedas, la natación sincronizada y la gimnasia artística. El ser humano desde sus orígenes tiene la necesidad de comunicarse corporalmente. Las culturas, generaciones y rituales nos dan una muestra de la importancia que adquiere la danza como forma de expresar y hasta venerar. Las definiciones de danza dependen de factores sociales, culturales, estéticos, artísticos y morales. Su clasificación es la siguiente. Clásicos principalmente llevan movimientos y elementos armoniosos, suaves y coordinados, como el ballet, danza medieval, barroca, renacentista, danza contemporánea o ballet contemporáneo. Folclóricos. Las danzas folclóricas son danzas que por lo general pertenecen a las culturas y etnias de una región, país o comunidad y permanecen a la cultura popular, como bailes de salón, tango, charleston, danza árabe, danza azteca, flamenco, entre otros. Moderna. La danza moderna rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones o ideas abstractas. No siguen pasos ni movimientos estructurados de antemano. Algunos ejemplos son hip hop, jazz, breakdance, salsa, rock and roll, funky, electrodance, pop, bachata y más. Los elementos que componen la danza son movimiento, ritmo, expresión corporal, espacio y estilo. La pirámide de la actitud escénica posiciona en primera base la motivación, misma que te será fundamental para que tú puedas transmitir a tu espectador todas las emociones que quieras hacer llegar. Posteriormente, la confianza en uno mismo, y seguido de ella será la intensidad y por último, la concentración. ¡Confusión! ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Se llama bailar. ¡Ay, no! ¡Mis manos se sacudiendo fuera de control! La danza ha sido una parte importante en la expresión religiosa a través de la historia. En la tradición cristiana, la danza se ha mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, cuando los fieles danzaban para expresar adoración, alabanza y agradecimiento. La danza de alabanza permite que las danzadoras utilicen sus cuerpos como templo de Dios. Se danza con el propósito de elevar una ofrenda de adoración a Dios y no para mostrar un show. Esto lo refleja tu actitud que nace del corazón. La danza dedicada al Señor tiene por objetivo el agradar el corazón de Dios, de establecer un vínculo con Él en la esfera espiritual. La danza no tiene patrones absolutamente rígidos, ya que es una expresión del corazón del hombre, que desata precisamente el fluir del Espíritu Santo. Existen dos tipos de danza. La espontánea se realiza libremente, deleitándose delante de la presencia del Señor. La danza espontánea nace de un corazón adorador, rendido y humillado en la presencia de Dios. Esta se realiza con libertad, al ritmo de la canción sin pasos coreografiados. Y la intérprete se transmite la palabra de Dios al pueblo, así como el Señor lo desea. La danza intérprete lleva a través de pasos coordinados el mensaje de Dios, interpretando cada palabra con pasos. Este se usa ya sea a manos libres o con los instrumentos, interpretado palabra a palabra las letras de la canción, como dice el Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Para Espiral Radio, Jessica Pimentel. ¡Yeah! ¡Yeah! Esto fue el reportaje de la danza. Oye, Jessy, ¿tú cómo danzas? A ver, yo conozco un pasito de danza. El del Chavo del 8. El del Chavo del 8. Todos danzan el del Chavo del 8. O el de las montañas se moverán. Ah, sí, ese paso de la montaña se moverá, todos a un lado, Como todos la para adelante, clásica, todos para ¿no? atrás. Fíjate que allá en lo secular había un pasito de caballo dorado. ¿Y qué crees que a la iglesia se trajeron el pasito de caballo dorado? No puede ser. Implementando cosas que no deben de ser en la congregación. Pero bueno, al ratito vamos a entender cómo es la danza, el por qué se danza, y vamos a entender la raíz de la danza. ¿Amén? Amén. Pero antes de todo eso, vámonos con lo siguiente. ¿Qué tenemos para hoy, señor Charlie Deck? Claro que sí, mientras tanto pónganse a danzar con Super Merly de Jonathan Settel. ¡Yeah! ¡Ay, ay, 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 ay! Poder, mente y corazón a él entregarás.
Ya estamos de regreso, tenemos varios mensajes, varios saludos. Tenemos un saludo a Elena, hasta Culiacán, también hasta África, a nuestros hermanos Pat y Cintia, hasta África. Ahí también tenemos a Belina Patti, tenemos a ¿quién? Olguita Carriosa. Hola doctora, ¿cómo está? Bienvenida y muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, vámonos con lo siguiente que tenemos para esta semana en Restauración Familiar, Generación con Valor. Bueno, pues les recordamos que nosotros somos Restauración Familiar y estamos ubicados en Avenida Zumbilla, esquina Nórdicos e India, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana, así como nuestras misiones en Real del Cid y Real Verona todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Les recordamos que nosotros somos Generación con Valor y en este día estamos muy contentos porque es nuestro primer taller de danza que tenemos como congregación y bueno, muy pronto les daremos noticias acerca de lo que ha acontecido y de las nuevas noticias que posteriormente van a ver para ustedes los que les gusta danzar. Sí, de hecho, aquí abajo de mi ropa traigo mi tutú, traigo mi leotardo, traigo mis calentadores. Por si no lo saben, ahorita vengo de allá de hacer aeróbics, Empezaron a hacer cardio aeróbics. Ya yo estaba ahí haciendo... No aguantas ni 5 minutos. No. Ay, si juego fútbol, tengo 60 años y juego fútbol. Había un comercial así que decía del gobierno, pero bueno... Así que es el primer taller, ahorita está, si usted quiere asistir, puede asistir, todavía hay lugar, puede entrar ahí, pregunte por la pastora Eli Flores, dígale que va de mi parte y le va a hacer un descuento, se lo aseguro y se lo recomiendo, va a estar de lujo. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué más, Lolita? ¿Qué más? Bueno, pues hoy tenemos 2 invitados muy especiales, nos están acompañando al taller de danza. Y bueno, pues también los invitamos a la radio. Tenemos el gusto de tener invitados y esto va a ser a cargo los va a presentar a cargo del pastor Yamil Flores. Ya estamos por aquí, estamos de regreso, ese fue el intro de Espiral Radio. Y bueno, también tenemos un saludo a la familia Salas que nos están escuchando ellos están en Torreón, Coahuila. Bienvenidos y gracias por sintonizar Espiral Radio. Y bueno, hoy tenemos la bendición y el gran honor que nos visiten siervos del Señor. Y bueno, en esta mañana quiero darle la bienvenida primero las damas. Hola Jessy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias. Le cambió a Jessy la voz. Soy otra Jessy. Eso es todo. Y también tenemos con nosotros al pastor Ronald Medina Alejandro. ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días. Bien, muy bendecido, muy buenos días. Boker Tov. Amén. Buenos días. Amén. Good morning, porque nos están viendo en África y en algunos lugares donde nos llega ahí un poco el inglés. Amén. Entonces estoy muy contento de estar aquí. Pues gracias a Dios, y bienvenidos a todos. Loli, Jessy, Lolita, vamos a empezar.
Bueno, Pastor, escuchábamos el reportaje de Jesse, muy bueno, acerca de las diferentes formas de danzar, pero hoy nos enfocaremos a la danza hebrea en específico. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar el día de ayer y bueno, hoy no hemos tenido oportunidad, pero ayer de platicar que si es exclusivo el danzar para ciertas personas o quién lo debe hacer o qué es lo que implica danzar. Bueno, para hablar sobre el término de danza, pues obviamente no hay ningún escrito más antiguo que la Biblia, ¿verdad? Entonces, en terminología de danza, para hablar de danza tenemos que entender muy bien el concepto, qué significa danzar. Danzar es moverte. O sea, si estás pensando, como decía el pastor ahorita, que danza lo está relacionando con ballet, con pasito, con esto, se queda muy corto, ¿verdad? Danza es movimiento y todos danzamos, y los que estamos aquí me hacen el favor de tomar su mano derecha y ponerla en su pecho del lado izquierdo. ¿Todos sienten algo? Mi corazón, ¿Sí? My heart. ¿Sí? ¿Tú sientes algo, Jessica? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Lolita? Sí. ¿Jessie, la Jessie? ¿Sí? Bueno, entonces todos podemos decir entonces que estamos vivos, qué bueno. Amén, amén. Ya me estaba No hay vampiros por aquí. Eso significa que tu corazón está danzando. O sea, si tu corazón está latiendo, se está moviendo, estás danzando. No importa si no estás danzando con los pies, no importa si no estás danzando con las manos, ya tu corazón está danzando. Si entiendes ese concepto, que la danza es movimiento y el corazón se está moviendo, estamos danzando todo el tiempo. O sea, nosotros cuando caminamos por la calle estamos danzando. Todo movimiento es danza, ¿ok? Y nos vamos a ir básicamente al primer versículo de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y sin habitar, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Ruach, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. En hebreo, en esta parte donde dice que el Espíritu de Dios, Berruach Elohim, Mebaseret al Penei Hamaim. ¿Qué dijo? ¿Al español? Al español, y dije, el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Pero la palabra Mebaseret significa... El espíritu es la misma palabra que se utiliza para darle a la coreografía que hace una bailarina de ballet. O sea, significa que el Espíritu Santo se movía, pero se movía de una manera armónica, de una manera, ¿cómo puedo decir? Coordinada, alegre, y su movimiento creó todo. Y a mí me impacta, porque la Biblia pudo haber empezado desde el capítulo 3, donde dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue, y ahí empieza la creación. Pero la Biblia toma el enfoque desde antes y dándonos información diciendo Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Sí. Y dice, y la primera acción que Dios hizo no fue decir. La primera acción que Dios hizo, ¿cuál fue? Hacer. Danzó. Él se movía sobre la superficie de las aguas. Este es el concepto que en la cultura judía lo tenemos muy en mente. A un judío es como preguntarle a un judío o a una persona. Yo en mi caso no soy judío porque no soy de la tribu de Judá. Claro. Pero soy Israel porque soy descendiente de judíos que vinieron a México. Amén. Entonces ese concepto está muy, muy claro en mi mente. Preguntarle a una persona de origen hebreo, israelí, sobre la cultura de la danza es como preguntarle a un mexicano sobre la cultura de los tacos, ¿verdad? Ok. Si yo le pregunto a un mexicano, ¿cuándo se comen tacos? A ver, explíquenme las raíces de los tacos. Sería impensable pensar en una raíz porque es algo de la cultura, ¿verdad? Es parte en el origen, en nuestro pensamiento de las escrituras es exactamente lo mismo. Nosotros cuando tenemos una fiesta no pensamos en una raíz. A veces en el término religioso tratamos de encontrarle una raíz como para justificar que lo que hacemos está correcto, se alinea con la Biblia, ¿verdad? Pero en el pensamiento hebreo nosotros no tenemos esta costumbre de justificar lo que hacemos. Tú vas a una boda hebrea y lo que vas a ver es danza. Si yo te digo que te ganaste la lotería y te ganaste $1,000,000, pues que me callo o que me pegue. Sí. No, que se pegue al micrófono. Si te digo que te ganaste $1,000,000, pues... Brincas. Exactamente. Una pregunta muy interesante, bueno, no voy a llegar todavía a esa pregunta.
La danza está alineada a la vida como la vida misma. O sea, mientras te mueves estás danzando. En una mentalidad hebrea, nosotros no buscamos una raíz. Ya tenemos este primer versículo. Entonces, el nacimiento, la bar mitzvah, que es a los 13 años, en las mujeres a los 12, la boda, está relacionado. Inclusive en el periodo de la muerte, ¿verdad? Tenemos 7 días que le llamamos de Shive. Y en el periodo de Shive tenemos ciertas acciones que se consideran como una danza, o sea, no en el sentido de danza como acompañada de música así, pero de acciones que se tienen que tomar, como sentarse en el suelo, por ejemplo. Okay. Es una acción, es una danza, es una expresión. O lo que ustedes ven en la Biblia, en el libro de Lamentaciones, de vestirse de cilicio, de echarse ceniza y todo eso, es una danza. O por ejemplo, cuando el sumo sacerdote mecía las ofrendas. ¿Verdad? Ese Mesías es una danza. Todo está relacionado con danza. Sí, de hecho, los judíos, cuando oran, se mueven. Sí, a eso le llamamos el pasito del ángel. Exactamente. O sea, no oran como muchos en el cristianismo. Oran pues quedándose paraditos y nada más. No, ellos se mueven. Se tienen que estar moviendo al momento de orar. Y cuando ellos, simplemente cuando se recita una oración, ellos la recitan cantando. Exactamente. Es totalmente diferente una cultura a otra. Sí, tengo un amigo que dice que a los judíos se nos quedó la mala costumbre por los tirantes que usábamos antes, entonces que los ponían demasiado ajustados. Y te estabas moviendo. Entonces siempre estaban tratando de acomodarse los tirantes, ¿no? Pero luego es este que llamamos paso del ángel es tan apegado en la cultura que aún a veces cuando estamos hablando estamos siempre moviéndonos, ¿verdad? Somos inquietos en ese sentido, pero yo lo veo que expresamos con movimientos la vida porque adoramos a un Dios vivo. Claro, hay denominaciones que dicen que no se puede danzar, pero estamos estudiando y estamos viendo que hay una raíz, y la raíz de todo esto es la cultura hebrea. Exactamente. Porque Dios le dio la palabra a ellos, nosotros fuimos injertados. ¿Qué le podríamos decir a esas denominaciones que dicen, no dances porque eso no le agrada a Dios, es la carne? Exactamente. Bueno, para hablar de ese término tendríamos que hablar de algo que he escuchado yo mucho, el término de danzar en el espíritu. ¿Han oído alguna vez eso de danzar en el espíritu? Sí, una vez un hermano nos dijo, estoy danzando en el espíritu. Y estás bien gozoso, sí, y bien serio. Sí, no, órale. Bueno, para mí eso es muy difícil de entender porque la danza en el espíritu en realidad es una expresión antibíblica. No existe en la Biblia tal expresión, no existe ningún texto que respalde esta línea de pensamiento. No hay ningún antecedente en la Biblia de alguien que haya danzado en el espíritu. Hay un antecedente del rey David, por ejemplo, cuando trajo el arca, que llegó a tal nivel de exaltación que él se despojó de la ropa y no le importó nada más que expresar la alegría. Y eso es muy difícil, no es muy difícil. Tendríamos que visualizar, imaginar lo que el rey David sintió. O sea, el arca representaba la habitación de Dios y traerlo a Jerusalén, la capital de Israel, bajo su reinado, que haya sido escogido él para traerlo. O sea, eso hasta a mí me hace danzar. Era un super logro. Exactamente, era un triunfo. O sea, era un triunfo y, o sea, es traer a Dios a habitar a mi casa. O sea, claro, a habitar, no a visitarme, a habitar a mi casa. Entonces, era algo... Yo no puedo recordar eso sin dejar de sonreír porque, o sea, dentro de mí es algo maravilloso, ¿verdad? Para entender esto de danzar en el espíritu, tenemos que entender que nuestro concepto hebreo mental, nosotros no tenemos una separación. Nosotros a la separación de alma y espíritu o de alma y cuerpo le llamamos muerte. Claro. Es decir, cuando mi espíritu se separa de mi cuerpo, yo estoy muerto. Entonces, lo que hace mi carne lo hace mi espíritu y lo que hace mi espíritu lo hace mi carne. Somos una unidad, como Dios es uno. Entonces, lo que hago con mi cuerpo lo hago con mi carne, con mi espíritu, y lo que hago con mi espíritu lo hago con mi cuerpo. No hay tal separación. Entonces, la Biblia está llena de muchos ejemplos de la danza es una orden, de hecho. Salmo 150 lo leí, bueno, empezamos con el 100. Sí. El Salmo 150 dice, ¿verdad? Alabarle con pandero y danza. No pregunta, es una orden de alabarle.
Ahora la gente que dice, yo no creo en la danza, bueno, no crees en la danza, pero si puedes caminar ya estás danzando. Sí. No crees en la danza, pero si tu corazón ya estás danzando. No crees en la danza, pero cuando te enojas, esto es una danza. Ah, sí, hace ¿verdad? sus muecas. Y en Israel somos muy de hablar con las manos y esto es una danza. Entonces la gente, a mí si me dices, no creo en la danza, es como decir, no creo que me puedo mover mientras me estoy moviendo por todos lados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Movemos, no me recuerdo en este momento qué tal cantidad de músculos en la cara para sonreírnos. Entonces es como decirte, yo no creo en la danza, pero si me sonrío, estoy moviendo, o sea, es ilógico pensar. En el pensamiento hebreo la danza es algo muy lógico. La pregunta aquí sería, nosotros basamos nuestras creencias en Yeshua, Jesús, el Mesías, ¿no? Sí. Y la pregunta que me gustaría hacerles, ¿Jesús danzó? Sí, era judío. Exactamente. Y se gozaba. Y perdón, pastor, pero se pueden ver hoy en la actualidad los videos de una fiesta judía a una congregación cristiana. Exacto. Y yo he notado algo muy, muy específico, y después del corte musical lo hablamos. Y usted me va a aclarar esto, pastor. Yo veo en la fiesta judía, todos los varones, del más chiquito al más grandote, están danzando y gozándose. Y me voy al video de la fiesta cristiana, y la mayoría son mujeres. Y una de las cosas que siempre hemos enseñado es que el hombre tiene que enseñar lo espiritual y poner el ejemplo. Exactamente. ¿Regresamos con lo siguiente? Y vámonos con la siguiente canción, señor Charlie D. ¿Qué nos tienes? Ponnos a danzar, por favor. Claro que sí, pues esto es Danzaré de Conquistando Fronteras. Bueno, yeah, vamos a danzar. Abre los cielos, ven, vamos fuerte. Vamos a adorar con todas nuestras fuerzas. Aplaude más fuerte, vamos. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Porque viene nuestro rey, ¿cuántos lo creen?
Estamos de regreso en Espiral Radio 106.3 de FM, www.radiovoz.com.mx. De los números en cabina si usted quiere dar su opinión o hacer una pregunta al pastor Ronen Alejandro Medina, que hoy nos acompaña para estar hablando de la danza. Los números en cabina es 5932-9128, 5932-9128, con 20 líneas en vivo para que usted nos llame y todas serán leídas y lanzadas al aire. Bueno, pastor Ronen, estábamos con lo de la diferencia en el gozo, tanto en una fiesta judía, hebrea, a una fiesta cristiana. La diferencia radica en que somos más alegres, que nos encanta hacer borlote. Tenemos 7 fiestas bíblicas. Amén. Y todo Israel la celebra. Por ejemplo, tenemos la fiesta de Simchat Torah, cuando conmemoramos, recordamos que Dios nos dio una instrucción. Las calles se cierran en Israel, los aparatos de música se sacan a las calles, la gente sale a danzar y se hace el baile en grande en las calles, sacan los rollos de la Torah a la calle y la gente va brincando. Y no importa si eres religioso o no eres religioso, ese día te pones a danzar en la calle en gratitud a Dios porque alguien recibió la Torah. Entonces tenemos 7 fiestas así. Y quería responder quería comentarles por los que tenían dudas de que si Jesús danzó, ¿verdad? Claro. Desde donde ya leímos en el primer versículo de la Biblia que Dios creó el mundo con danza. La segunda cosa que podemos ver es que nosotros danzamos desde antes de nacer. Jessie nos va a hacer el favor de leernos un versículo con su maravillosa voz poética. Jessie es maestra de danza, entonces ella está muy preparada en estos términos y nos va a leer un versículo que nos va a explicar esto. Ya, venga Jessie. Lucas. Ok, bueno, voy a leer Lucas 1:44. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Ese es Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Sí. Que dice que cuando María, la madre de Jesús, de Yeshua, llegó, dice, tan pronto escuché el saludo, el bebé, o sea, no dice ella el feto, ella habla, dice la criatura, el ser que está dentro, saltó de alegría. Y es en esas palabras nos hace ver que fue iniciativa. Sí, se me lengua la traba. Está bien, está bien. Fue iniciativa del bebé saltar de alegría. La alegría es algo que no podemos contener, es algo que se aflora. O sea, yo no puedo entender a alguien que me dice estoy muy alegre, ¿verdad? O sea, así con una cara de seriedad. Porque como les digo, para reírnos necesitamos mover 300. Si algún médico que nos está escuchando nos puede decir cuántos músculos movemos en la cara para tener el dato exacto. Cuando sonreímos nos vamos a impresionar. O sea, ya eso es una danza. Ahora, puede ser que tú me digas, yo no creo en la danza, hablando en la danza coreografiada, o que los pasos tienen que ser tal o cual forma. Eso sí te puedo dar la razón. Ok. Exactamente, ¿verdad? Porque se ha hecho toda una serie de encerrar eso a un cierto grupo de personas que nada más... Eso se ha hecho por motivos, pues como todas las coreografías, ¿verdad? De orden, de situaciones así. Eso puedo creerlo, pero que me digas no creer en la danza sería tanto como que me digas no creo en la Biblia. Claro. ¿No? Porque la Biblia está llena de danza de principio a fin. Claro. Jesús danzó en el libro de Mateo 22:2, en Lucas 15:23 al 25 y Mateo 5:12. Dice que cuando los discípulos llegan con Yeshua y estaban maravillados, ¿verdad? De que se le sujetaban los demonios y todo esto. Dice que Yeshua se regocija con ellos. Y nosotros en la Biblia tenemos muchas palabras que no, las traducciones se quedaron deficientes. ¿Deficientes en qué sentido? Por ejemplo, hay algunas palabras que no se pudieron traducir, ¿verdad? Como por ejemplo, si un mexicano le dice a un americano, ponle más agua a los frijoles. Claro. ¿Verdad? Si tú fueras americano, ¿qué pensarías si yo te digo, ponle más agua a los frijoles? ¿Verdad? Traten de imaginar, a ver Lolita, ¿qué pensarías tú si yo fueras americana, no conoces el contexto mexicano y te digo, ponle más agua a los frijoles? No, pues... Pues fácil echas agua pues a los frijoles. Sí. Pues sí, literal. Sí. Literal, ¿verdad? Sí, claro. Pero usted como mexicano, si yo le digo eso, pastor, ¿qué pensaría? Que le pongas un poquito más de sazón a lo que haces. Bueno, en el norte eso lo utilizamos para decir que hay invitados en casa.
Ah, o sea, prepara más. A rendir la comida. Ah, ya. ¿Verdad? Hay invitados. Es que el pastor es de... El norte. Del norte, es de Soy de Saltillo. Torreón, Coahuila, y ahorita estoy radicando en Saltillo, Coahuila, la capital del estado de Coahuila. Y ese fue el problema de las traducciones. Exactamente, entonces, cuando tú ves en la Biblia la palabra, por ejemplo, aquí todos hablan hebreo, ¿verdad? Son expertos en hebreo, por lo que he escuchado, ¿verdad? Lolita Más. Lolita Más, por ejemplo. Ella estudió 10 años bajo los pies del pastor Daniel Hebreo. Ah, mira, qué interesante. Lolita, por ejemplo, la palabra aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Todos conocen la palabra aleluya, ¿verdad? Esa es una palabra más que hebrea. O sea, es 100% hebreo. Y es una palabra, ¿qué significa aleluya en español? Alabad. Alabad. Alabad al Señor. Mira qué padre, Lolita acaba de traducir una palabra que los teólogos y los traductores de la Biblia por décadas y décadas buscaron cómo traducir esa palabra. O sea, vamos a razonarlo un poquito. Imagínense cuánta gente tan preparada para transcribir la Biblia en tantos idiomas, del griego, del latín, se quebraban la cabeza cómo traducimos esa palabra, y al no encontrar una palabra, la dejaron en hebreo. Aleluya. Hubieran contratado a Lolita para traducir la Biblia. Porque, o sea, una eminencia. Es una eminencia. Bueno, Lolita, te tengo una mala noticia. No es eso. Tu traducción se queda muy limitada. Porque seguramente a Reina Valera, Casidoro, todos se les habrá ocurrido esa traducción, pero se quedaba muy pobre. De hecho, la palabra aleluya se compone de 3 palabras hebreas: Jalel, Jalelu, ya, ¿verdad? Aleluya. Jalel es lo que nosotros llamamos a la luz que expande el sol, la luna, todos los cuerpos luminosos. Eso es Jalel. O sea, Jalel es algo que tú no puedes esconder. Es algo como cuando Yeshua dijo, no se prende una lámpara y se pone debajo de un almud, ¿verdad? Sino se pone afuera donde se ve. En lo alto. Entonces, Jalel sí es una expresión de alabanza, de hecho representa alabanza, pero es una alabanza que no se puede esconder, que no puede ser introspectiva, que es expresiva, que es se me acaban las palabras para explicar. Sí. O sea, yo no puedo decir aleluya y decir aleluya. Es incoherente, estoy completamente fuera del contexto de la palabra aleluya, porque aleluya, aquí no sé si puedo hacerlo, pero tendría que gritar y saltar y brincar, eso es aleluya, o sea, es expresar. Halelu es la contracción para decir él en masculino, y ya es la contracción del nombre de Dios. Amén. O sea, es una expresión de alabanza a él, a Dios, pero es donde todas mis emociones, donde todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo están comprometidos en ser una expresión de su alabanza. Eso, se dan cuenta ya todo lo que llevo hablando para traducir solo la palabra aleluya, ¿verdad? Entonces, otra palabra 100% hebrea que no podemos y que nos quedamos muy cortos en la traducción sería la palabra amén. 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 ¿Verdad? Y todos dicen amén. O alguien diga amén y todos en el WhatsApp, amén. Pero la traducción, sí, sería muy interesante buscar qué significa amén, ¿verdad? Porque generalmente todo el mundo queda con que así sea. Pero amén, les tengo la mala noticia que no significa así sea. Esa es la traducción primaria. O sea, es lo más cortito, sí. Porque amén significa muchísimas cosas. De la palabra amén es la palabra de donde hoy se deriva la palabra arte. Solo que en español nosotros del latín tomamos la palabra arte de Astarte. Está conectada con Astarte. En hebreo, para decir artista, tú dices Oman. Oman, como amén. O sea, el plural del artista sería Omanim. Artistas. Entonces, ¿qué tiene que ver un artista con así sea? Se los voy a dejar de tarea o vengan al taller para que aprendan eso, ¿verdad? Pues vámonos todos al taller, ya están ahí en Ojo de Agua, Boulevard Ojo de Agua, en el Salón El Diamante. Yeah. Aproveché el... Sí, ¿hago corte o comercial. sigo? No, seguimos, Okay, pastor, perfecto. seguimos. ¡Aleluya! Así. A ver si alguien quiere saber lo que es ahí chequen en internet, si a alguien le interesa realmente saber lo que significa la palabra amén. Amén. Entonces, ¿cómo conectamos esa palabra amén con el arte, con ser artistas, ¿verdad? Del plural. Y me voy a esperar a contestar esa pregunta hasta ver si hay alguien interesado en saber. A ver si alguien nos está escuchando, yo creo que sí. No, creo que no. Si alguien nos puede contestar,
¿qué significa la palabra amén? No nada más con el así sea, ¿no? Algo más. Exacto, conectándolo con lo que acabo de Con lo decir. que es artista. Que amén viene de la palabra omanim, ¿no? Artista. Ok. ¿Cómo lo conectamos? Ahora, otra cosa es, les comentaba, otra traducción, por ejemplo, también lo tenemos en el lenguaje griego, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra regocijaos. Regocijaos, en español tenemos muchas versiones diferentes, gozo, alegría, paz, pero vamos a encontrar siempre del griego, cuando el griego quiere ir a más a profundidad a través de todo lo que nos normalmente llaman ustedes Nuevo Testamento, que yo llamo igual las Sagradas Escrituras, el Brit Hadashah. El Brit Hadashah, exactamente, el pacto renovado. Vamos a encontrar siempre cuando el gozo es más, a un nivel más alto, siempre vamos a encontrar esa palabra regocijo. Pero la palabra regocijo está también muy limitada. Es del griego escartao, que significa literalmente saltar al aire, dar un giro y caer en la misma posición. Wow. O sea que cuando la Biblia dice que Yeshua se regocijó, lo que está diciendo es que Jesús, el Mesías, al que adoras, a que crees, cuando vienen los discípulos y hablan con él se regocija con ellos. Literalmente, él saltó, dio un giro en el aire y cayó en el mismo lugar. Eso en nuestro concepto religioso rompería con la idea que tenemos. Pero pastor, fíjese que tuve una situación con un hermano de otra denominación y me dice, ¿dónde dice que danzó? ¿Qué dice se regocijó? No. ¿Dónde dice? Digo, lo que pasa es que si tú no te familiarizas un poquito con la cultura judía hebrea, no vas a entender. No, eso está mal, tú estás mal porque ahí no dice que danzó. Bueno, si tú dices que no, pues no. Pero si tú te familiarizas con las raíces de lo original, entonces entenderás que danzó. Es lo que explicaba de echarle más agua a los frijoles, ¿verdad? Exacto. O sea, si lo tomas literal, pues tenemos que entender que la Biblia es un libro hebreo, escrito en hebreo para personas hebreas, con una cultura hebrea. O sea, en la Biblia hay muchos hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Que no se tomaron la particularidad de explicarle a la gente que no pensaba de un modo hebreo lo que eso significaba. Entonces lo escribieron tal cual, también por la limitación de los lenguajes, lo que acabo de decir con la palabra aleluya, lo que acabo de decir con la palabra amén, con la palabra regocijo, hay muchas limitaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la traducción que tenemos de la Biblia no es la correcta. No es eso lo que estoy diciendo lo que usted acaba de decir. Vamos a investigar un poquito más, vamos a irnos más a fondo y pues tú puedes tomar la traducción que más se asemeje. Yo te recomiendo que estudies hebreo y te vayas al hebreo, ¿verdad? Claro. Porque en hebreo nosotros tenemos 4 maneras de decir una cosa. O sea, para decir libro, yo tengo 4 formas de decirlo. Puedo decirlo en masculino, en femenino, en masculino plural o en femenino plural. Es decir, que cuando yo digo sefer, ya estoy diciendo que es masculino y que es uno. Sefer. Si yo digo sfarim, estoy diciendo en masculino plural. O sea, estoy diciendo, en español son 2 palabras, estoy masculino y estoy pluralizando, ¿verdad? Claro. O sea, son 2 conceptos que en español sería muy difícil entender todos los conceptos. Esa misma forma la tenemos en toda la Biblia. O sea, toda la Biblia está escribida. Esa es una nueva palabra. Sí. Esa es hebrea. Imagínense que yo contacté a la pastora una vez por una palabra que ya había escrito mal y pastora, ya estamos a mano. Ya. Para que lo escuche el programa, va a decir, sí. La justicia divina existe. Pues sí. Toda la Biblia está escrita de esa manera. Aquí yo tengo un libro que está escrito por una maravillosa amiga mía italiana, que es Elena Bartolini. Y da toda la historia de la danza hebrea, cómo es que se fundamentó. Obviamente ella, al no ser creyente en Mesías, como el Mesías judío, lo escribe desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Claro. La cultura judía, nosotros, hablar de cultura judía o hablar de cultura israelí, en el sentido más apropiado, ¿verdad? Si yo hablo de cultura israelí, tendría que referirme al 14 de mayo de 1948. Que fue cuando el restablecimiento del Estado de Israel, el Estado actual de Israel. Cuando ellos dictaminaron que el Estado actual de Israel se retomaba, pues necesitábamos una identidad, necesitábamos una cultura. ¿A dónde podíamos ir a buscar una cultura?
pues a la misma que nos decía que íbamos a regresar a nuestra tierra. Entonces, ¿dónde estaba eso? Pues en las Sagradas Escrituras. Claro. Ahí es donde estaba. Entonces, si ustedes ven imágenes del 14 de mayo de 1948, que se emitió por radio la noticia, todos los países del mundo donde había gente de ascendencia israelí, ustedes van a ver que la acción de ellos no fue salir a la calle y ondear banderas, porque ni siquiera teníamos bandera, no fue salir a la calle a hacer pancartas, no se vinieron al Ángel de la Independencia, ¿no? O sea, la reacción de ellos es salir a las calles y danzar. Sería muy interesante que después, si lo buscamos en internet, pases algunos videos de eso. Claro. Y la reacción fue danzar. Y a mí me impacta como ver videos en Rusia, en Japón, en Malasia, en México, en todas partes, todos agarrados de la mano y haciendo un paso básico que nosotros le llamamos mime, el paso agua, ¿no? Y se agarraban de las manos y empezaban a danzar. Entonces eso es algo... a mí me impacta, porque como un pueblo que había sido desterrado, erradicado de su propia tierra, y regresan todos, celebrando en todos los países del mundo con un mismo paso de danza. Claro. A eso le llamo yo coreografía. Eso es todo. ¿Todos coordinaditos? Sí. Ahora, eso fue es un milagro realmente de ver esos videos y de entenderlo. La cultura judía la cultura israelí está basada en las escrituras, como te acabo de decir, el latir del corazón, la manera de caminar. De hecho, los rituales que nosotros tenemos, los rituales del templo, están todos en danza. Por ejemplo, la canción de Maim Maim, Shabte Maim, Besazón, Maneja Yeshua. El canto no es mi don, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Yo pensaba ser de nosotros. Pero ese canto es un versículo de Isaías y está basado en un ritual que se hacía en el templo. Este ritual constaba en lavar el altar donde se hacían los sacrificios. El lugar del templo era el lugar más sanguinario sobre el planeta Tierra. O sea, ustedes imagínense cuando leen que Salomón sacrificaba en ese lugar 10,000 toros, 1,000 ovejas. Imagínense la cantidad de sangre que había ahí, y eso se tenía que lavar. Entonces los sacerdotes tenían que bajar. Jerusalén es el punto más elevado sobre Israel porque está asentada sobre montes. Cuando tú vas a Jerusalén siempre se dice subo a Jerusalén, porque es literal, siempre subes para Jerusalén. Y ellos del punto más elevado del templo tenían que descender hasta el estanque de Siloé. Y ahí tomaban el agua y luego subían con jarrones de agua, mientras que por otro lado los otros sacerdotes estaban trayendo cedros para cortarlos para hacer madera para el fuego. Entonces cuando la gente veía a los sacerdotes salir en procesión por el agua, ellos empezaban a cantar esta canción, Shabte Maim Besazón, con gozo sacaréis aguas de la fuente de la salvación. Y a mí me encanta cuando escucho esta canción en los ámbitos de religiosos ortodoxos que no creen en el Mesías, porque ellos cantan Shabte Maim Besazón y maneja Yeshua, dicen el nombre de Yeshua, sí, sin ser conscientes que su nombre significa salvación. Amén. Lolita, Jessie. Te quedaste así pasmada, Jessie. ¿Qué pasó? Es que estoy aprendiendo mucho. Todos tiene estamos aprendiendo mucho. Mucho simbolismo, tiene mucha profundidad. Pues ya se nos está acabando el tiempo, Lolukis. ¿Algo más para terminar? No, bueno, de verdad que sí, nos quedamos así, tenemos que estar con todos los sentidos abiertos, porque realmente si te descuidas también. ¿Quieres aprender más? Sí, voy a ir al taller, de aquí nos vamos al taller. Pero pues muchas gracias. Yo nada más quiero preguntarte a ti, Jessie, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Desde cuándo has aprendido a danzar? Para el Señor. Y para el Señor, obviamente. A grandes rasgos. Sí. Yo empecé a partir de los 12 años, con Ronen y unas amigas, empecé a aprender con ellos. Ya a los 15 años, Ronen me empuja, vaya, a enseñar, a ser instructora. Entonces, y ya, pues hasta ahora me ha gustado, me llena el compartir sobre la danza, pero sobre todo enseñar lo que significa y el conocer al Eterno. Entonces creo que es lo más padre y lo más interesante de la danza, que te acerca a Dios. Así es. Jessie es líder de su propia academia.
Su academia se llama Hazak. Sí, Amén. somos pocos, pero ahí va. Pero va a crecer, primeramente Dios. Ah, pues qué bueno. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Pastor Ronen Medina. Muchas gracias, Jessie, la Jessie de Coahuila. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, con sombrero y todo. Ok. Muchas gracias, Loli Lolukis. Jessie, la Jessie mexicana y tecamacense. Gracias, Fabulucios en la cámara 1 y en la cámara 2. Y aquí el señor La Elegancia Chaombre. Muchas gracias. Gracias, Paz. Nada más para completar, preguntaba el pastor Ronen cuántos músculos se necesitaban para sonreír. De los 36 músculos que tiene la boca, se necesitan 12 exactamente, 17, una sonrisa bien, bien marcada, y hasta 20 y tantos si fruncen el ceño. Wow. Wow. Así que si no quieres danzar, mínimo sonríe, bien marcado, y eso Ya pues, cuenta. llena de gozo, ¿no? No, y aparte, cuando digas aleluya, dilo con mucho gozo, gritándolo, una expresión máxima, porque estás alabando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén o no amén? Amén. Así que esto fue Espiral Radio, muchas gracias. Nos estamos escuchando y viendo por la radio la próxima semana a 10 de la mañana en punto con otro programa de Espiral Radio. Y todos decimos, ¡yeah! ¡Bye! Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del